La noticia llegó a Roma como un rayo en un día despejado. Jesús de Nazaret, el que se hacía llamar Rey de los Judíos, había sido crucificado por orden de Poncio Pilato, el prefecto de Judea. El Senado romano bramaba de indignación. ¿Cómo se atrevía un gobernador romano a ejecutar a un hombre acusado de rebelión contra Roma? ¿Es que Pilato no entendía las consecuencias de sus actos? Tiberio César, el emperador, recibió la noticia con una furia fría y calculada. Ordenó inmediatamente la captura y traslado de Pilato a Roma. El gobernador sería juzgado por sus actos. Arrancado de su palacio en Cesarea Marítima, Pilato fue llevado a Roma encadenado como un delincuente cualquiera. El largo viaje por mar y tierra fue un suplicio. El sol abrasador, la comida escasa y el vaivén constante del barco le recordaban la fragilidad de su situación. Las noches no le daban alivio. Los sueños estaban llenos del rostro torturado de Jesús y de las acusaciones de la multitud sedienta de sangre. Pilato sabía que en Roma le esperaba un destino incierto. En el corazón del imperio, en el foro romano, Pilato se encontró frente a frente con el César. Las acusaciones resonaron en la plaza: cobardía, corrupción, traición a Roma. Testigos comprados contaron la historia de la crucifixión, exagerando la crueldad de Pilato y la inocencia de Jesús. El gobernador, antes acostumbrado al poder absoluto, se vio convertido en una marioneta en un juego político que no entendía. Su defensa fue débil, un murmullo ahogado por la ira de la multitud y el desprecio del Senado. Mientras Pilato se defendía de las acusaciones, un silencio extraño se apoderó del foro. Las estatuas de los dioses, antes símbolos todopoderosos del poderío romano, parecían inclinarse, como si una fuerza invisible las agobiara. Un escalofrío recorrió a la multitud al ver que las ofrendas a los pies de los dioses se convertían en polvo. Los sacerdotes, con los rostros pálidos por el miedo, intentaban en vano calmar la ira divina. Era como si los dioses mismos se hubieran vuelto contra Roma. Tiberio César, con la mirada fría y calculadora, observaba la escena. Atormentado por una enfermedad desconocida, el César vio en la caída de los dioses una señal de debilidad, un presagio de su propia muerte. Su furia, contenida hasta entonces, estalló con la fuerza de un volcán. Con un rugido que hizo temblar los cimientos del foro, César pronunció su veredicto. Pilato sería despojado de su cargo y desterrado a las Galias. Pero la ira del César no se aplacó con Pilato. En un acto de venganza desmedida, decretó una serie de leyes represivas contra los judíos, a quienes culpaba de la muerte de Jesús. El destierro a las Galias era una sentencia de muerte lenta. Lejos del lujo y el poder de Judea, Pilato se encontró solo, consumido por la culpa y el remordimiento. Las imágenes de la crucifixión lo atormentaban. Recordaba con dolorosa claridad las palabras de Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Arrepentido y desesperado, Pilato buscó consuelo en la oración. Pero el Dios de los judíos, el Dios al que había condenado a muerte, parecía haberle dado la espalda. La caída de Pilato fue tan rápida como había sido su ascenso. El antes poderoso gobernador romano, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin rechistar, se había convertido en un paria, un fantasma vagando en una tierra extraña. La historia lo recordaría no por sus triunfos militares o sus logros políticos, sino por su indecisión, por su cobardía, por ser el hombre que había condenado a muerte a un inocente. La muerte de Pilato no fue menos dramática que su vida. Según algunos relatos, se suicidó, incapaz de soportar el peso de su culpa. Otros dicen que murió en la miseria, olvidado por el mundo que alguna vez gobernó. Sea cual sea la verdad,
La muerte de Pilato no fue el final de su historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de cobardía moral, de la lucha interna entre el bien y el mal, del poder corruptor del poder. La historia de Pilato no estaría completa sin mencionar a Claudia Prócula, su esposa. Cuenta la leyenda que Claudia intentó en vano convencer a su esposo de que liberara a Jesús. Atormentada por sueños premonitorios, advirtió a Pilato de la inocencia del Nazareno. Pero Pilato, cegado por el miedo y la ambición, ignoró las súplicas de su esposa. Tras la caída de Pilato, Claudia encontró consuelo en la fe cristiana. Se convirtió en una figura venerada por la Iglesia primitiva, un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad. La historia de Poncio Pilato, el juicio de Jesús y la caída del gobernador romano han trascendido los siglos. Es una historia que nos habla del abuso del poder, de la fragilidad de la justicia humana y del poder eterno de la fe. Es un recordatorio de que, a veces, las decisiones más difíciles son las que definen nuestro destino y que, aún en la oscuridad, siempre hay espacio para la redención.